acá. Y les voy a mostrar un poquito el aula. Seguro que ustedes ya estuvieron mirando. Ese nuevo bloque que se activó. Bueno, esto ya está, ya no vamos a ver más nada por ahora de tabulación. Igual para los que se quedaron con alguna duda, la próxima clase calculo que ya vamos a hacer un repaso de construcción de tabla de frecuencia. O sea, las tablas de frecuencia nos van a acompañar todo el tiempo, así que no se preocupen. Y acá estamos en la nueva unidad, lo voy a poner destacar. Esta es la nueva unidad, que es medidas descriptivas, en donde vamos a ver, bueno, ya estuvimos más o menos interiorizándonos la clase pasada, de lo que son las medidas de posición, tanto las centrales como las de media, mediana y moda, como las de posición relativa, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Después vamos a ver las medidas de dispersión. Ustedes me dicen si están viendo. ¿Están viendo la proyección? Sí. ¿Se está viendo? Perfecto. Medidas de dispersión. Vamos a ver, bueno, el rango ahí como la primera medida de dispersión, la más sencilla. La variancia, el desvío estándar, coeficiente de variación. Y algunas medidas de asimetría, así como algunas medidas de forma. O sea, medidas de asimetría también es una medida de forma. Y también medidas de kurtosis o de apuntamiento de los datos ya distribuidos en tabla, de la forma en cómo se distribuyen los datos. Y bueno, y vamos a calcular todas estas, tanto con los datos sin agrupar, o sea, sin agrupar en tabla de frecuencia significa eso, y con los datos ya agrupados en estos arreglos, o sea, en tablas de frecuencia. Después lo que yo puse acá activo, que es la serie didáctica, que es el apunte de clase. Sí, eso les conviene tener, si quieren se los puedo pasar también en PDF si ustedes me piden. El apunte, que sería toda la parte teórica, que sigue, digamos, el hilo conductor de la unidad como la vamos dictando en la parte teórica. Después está la guía de trabajos prácticos número 3 que vamos a empezar a trabajar hoy. Y después acá también está la presentación, ¿sí? En PDF para, si les sirve a ustedes para estudiar. Más gráfica, tiene más dibujitos y más colores. Y después está el vademecum, que eso es lo que les quiero mostrar. No sé si todos saben lo que es un vademecum. En este caso, como hay tantas fórmulas, hay tantos procesos, hay tantos pasos a seguir, es que se le prepara un vademecum, que es como un compendio con todas las fórmulas, para que ustedes obviamente no se tengan que memorizar tanta cantidad de fórmulas estadístico-matemáticas. Entonces ahí se le presenta el vademecum, lo voy a activar acá, un segundito, para que tengan a mano ese vademecum. A ver, por las dudas no lo voy a... Este es el vademecum, lo vamos a abrir para tener a mano mientras vamos desarrollando la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Y bueno, por ahora tenemos eso ahí, después vamos a ir desarrollando la guía de trabajos prácticos. A medida que la vamos desarrollando, yo les voy a ir levantando el desarrollo que hacemos juntos, ¿sí? Cosa de que ustedes lo tengan de soporte. Bueno, voy a salir de acá y voy a ir a la presentación de la clase. Vamos a hacer un breve repaso de cómo se calcula la media, el promedio de un conjunto de datos, tanto cuando los datos están sin agrupar, o sea, en una lista cualquiera, sin estar en una tabla de frecuencia, y cuando los datos están agrupados. Voy a dejar de proyectar un ratito. Y ahora sí me voy a ir a la presentación. Bueno, a ver. Bueno, me dicen cuando están viendo el PowerPoint.
Yo sí lo veo. ¿Ya está viendo? ¿Ya se está viendo? Sí. Perfecto. Bueno, de nuevo, como para repasar un poquito, acá están todas las medidas descriptivas que vamos a ver durante el desarrollo de la clase, solo para, digamos, para ponerlos en, digamos, en órbita. ¿Qué son las medidas descriptivas? Son valores únicos que se calculan con los datos agrupados o sin agrupar, y que nos van a sintetizar la información que esos datos en su conjunto nos dan. ¿Sí? Son valores únicos que junto con las tablas y con los gráficos se constituyen en las herramientas de la estadística descriptiva. Son las herramientas que la estadística descriptiva tiene como para describir un conjunto de datos a través de una forma gráfica, una forma numérica. Numérica serían estas medidas, ¿sí? O estadísticos descriptivos. Entonces tenemos diferentes tipos de medidas, que son las medidas de posición o de tendencia central, que ahí tenemos la media, la mediana y la moda. Tenemos las medidas de posición relativa, que son las que dividen a la serie de datos en diferentes cantidades de partes, ¿sí? Por ejemplo, los cuartiles dividen a la serie de datos, ¿sí? Ya ordenados, ¿sí? Ordenados ascendentemente o agrupados en una tabla de datos en 4 partes iguales. Se calculan 3 medidas, que sería el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Después están los deciles, que divide la serie de datos en 10 partes iguales y se calculan 9 deciles, decil 1, decil 2, decil 3, hasta el decil 9, que sería análogo a, por ejemplo, el percentil 10, ¿sí? Cuando trabajo con los percentiles, divido la serie de datos en 100 partes iguales y calculo 99 percentiles. El decil 10 es análogo al percentil, el decil 1 es análogo al percentil 10, ¿sí? El percentil 50 es análogo al cuartil 2, ¿sí? El que divide a la serie de datos en 2 partes iguales. El 50% de los datos están por un lado, el restante 50% de los datos está por el otro lado, ¿sí? A su vez es análogo al decil 5, y así sucesivamente. Esas son las medidas de posición relativa. ¿Qué nos habla? De las partes, digamos, en las cuales son divididas es dividida la serie de datos. Y nos va a decir, bueno, de acuerdo al valor del cuartil 2, que sería también la mediana, un 50% de los datos son menores o iguales a ese valor, y el 50% restante de esos datos son mayores o iguales al valor del cuartil 2 o de la mediana o del percentil 50 o el decil 5. Son todos sinónimos, y eso es lo que ustedes tienen. Siempre hay que pensar en los datos ordenados en una recta numérica, ¿sí? Voy a mirar un poquito por las dudas mi celular, eso no, que no sea alguno de ustedes. Vale. Rosario dice que está en clase. Después están las medidas de dispersión, perdón, o variabilidad, que es la medida, digamos, una de las medidas más importantes de la estadística y que se fundamenta el hecho del desarrollo estadístico en la variabilidad que presentan los datos entre sí. Entonces, si los datos serían todos iguales, no habría desarrollo o teoría estadística en ese sentido, porque con extraer un solo elemento ya estaríamos pudiendo describir al conjunto del cual forma parte ese elemento. En este caso, vamos a calcular algunos estadísticos, ¿sí? Como ser el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, la variancia y el desvío estándar, que es una suerte de una dispersión promedio que tienen los datos alrededor de la media, que es el centro de gravedad del conjunto de datos, ¿sí? Entonces hay una media central, ¿sí? Que es el centro de gravedad, el centro, el pivote de la serie de datos, y alrededor de él se mueven los restantes elementos, valores. Entonces,
la medida de dispersión, esta variancia, y su derivada que se le hace de raíz, se le saca el cuadrado, es el desvío estándar. Habla en general de un promedio de dispersión que tienen todos los datitos respecto de su eje, de su centro, ¿sí? De su media. Después hay un coeficiente de variación, que es una forma de expresar al desvío estándar en términos o relativo a la media, que se expresa en porcentaje, y eso es muy interesante para comparar la variabilidad que tienen o dispersiones que tienen las diferentes variables que vayamos tomando, y podemos comparar entre ellas cuál es la más variable o la menos variable. Eso se expresa en porcentaje, entonces desvío estándar sobre o relativo a la media. Y después tenemos dos medidas de forma, que es unas medidas de asimetría, de ver cuán asimétrica o cuán simétrica es una distribución de datos cuando hacemos el gráfico, y vemos si se parece a una campanita, o la campana está un poquito desviada y tiene una cola hacia la derecha o una cola hacia la izquierda. Eso serían unas medidas de asimetría o sesgo. Y después están las medidas de kurtosis o grado de apuntamiento que tiene la distribución, ya también la representación gráfica de los datos agrupados en tablas. Cuando los datos están muy cercanos entre sí, tienen una dispersión pequeña, están muy apuntados y la gráfica va a ser alargada hacia arriba. Cuando los datos son muy dispersos respecto de su centro, la distribución está achatada. Y después hay una forma normal, que es digamos, la forma común de campana, que tiene un número con el cual se van a comparar las otras dos, ¿sí? Una kurtosis de 3, por ejemplo. Bueno, y todo eso ya lo vamos a ir viendo, así que no se preocupen. Acá estuvimos viendo en resumen de cada una de ellas. Para las medidas de posición, siempre tienen que pensar en la recta numérica, en los datos ordenados del menor al mayor. Después están las medidas de dispersión, que acompañan a las medidas de tendencia central, las medidas de forma, y después nosotros habíamos llegado hasta este punto, ¿sí? Que habíamos visto la definición y las fórmulas. Creo que no les mostré, un segundito, les voy a mostrar el Vademecum, ¿sí? Si quieren ya se los paso para que lo tengan en el celular. Vademecum está por aquí y tiene esta forma aproximada, ¿sí? Acá Vademecum, se lo tendría que haber pasado antes cuando estábamos trabajando con las tablas de frecuencia, pero fíjense, se ha detenido la función. ¿Qué pasó? No le gustó. Ahí no sé si están pudiendo ver. Vademecum, este está mal, este no es el de ustedes. Pero bueno, es más o menos así parecido. Está, por ejemplo, cómo hacer una tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el cálculo del rango, el cálculo de la cantidad de clases, ¿sí? O el valor de K, número de clases. Después, bueno, este cálculo que había que hacer de la diferencia del rango primo menos del rango dividido 2 para restarle al valor mínimo y sumarle al valor máximo para que ambos se constituyan en el límite inferior de la tabla y en el límite superior de la tabla, ¿sí? Y empezar a construir los intervalos cuando tenemos el límite inferior. Después W, que va a ser el cálculo para determinar el tamaño o la amplitud de la clase, ¿sí? Cuán ancha va a ser cada clase y cuán inclusiva va a ser. Pueden ser intervalos anchos, bien inclusivos, y pocos intervalos, o muchos intervalitos bien angostitos, ¿sí? También hay una posibilidad, todo va a depender del número de K, la cantidad de clases. Después, cómo determinar las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias relativas individuales, las frecuencias relativas individuales en porcentaje, cómo se calcula la phi mayúscula, la free mayúscula y la free porcentual. Todo siempre simbólicamente, ¿sí? Todo con símbolos.
¿Es recomendable o no? Si quieren escribir acá el nombre de las fórmulas, lo pueden poner. Y después ya vienen las medidas de tendencia o de posición central. Esta, por ejemplo, es la mu, ¿sí? La fórmula del promedio para la media poblacional, sería la media poblacional mu, cuando los datos no están agrupados. Acá al costadito pueden ver lo mismo cuando yo tengo todos los datos de una población, pero estos datos ahora están agrupados en una tabla de frecuencia y cada valor perdió su individualidad, ¿sí? Está ahora agrupado, ordenado o resumido en una tabla de frecuencia y pertenece a alguna de las K clases de esa tabla. Entonces, cada dato perdió su individualidad, pasa a estar representado por su punto medio de clase. ¿Ok? Ese punto medio de clase ahora es el representante de la clase, es como el delegado de la clase. Yo ya no sé cuánto vale cada valor individual, independiente. Lo más común es que calculemos, no tengamos los datos de la población, sino que trabajemos con las X raya, que sería el promedio o la media de un conjunto de datos que provienen de una muestra, ¿sí? Estos ya van a ser los conocidos estimadores. Cuando yo veo una letra griega media desconocida, yo estoy calculando los parámetros, que son aquellas medidas que describen a la población, ¿sí? Son parámetros. Estos son parámetros. Si quieren pueden ir poniendo. No sé si pudieron bajar el Vademecum si lo tienen a mano. Si no, yo lo subo ahora, un segundito, al grupo, para que lo tengan ahí. Mejor lo voy a subir desde el... Lo voy a subir desde el celular, que es más rápido. Aguanten un segundito. Ahí está. Lo voy a pasar al grupo. Un segundo. Para que lo vayan teniendo a mano. Es conveniente siempre tener el Vademecum a mano. Es como nuestra guía. Él nos da el soporte, nos da el apoyo. Y a medida que vamos desarrollando los ejercicios, lo tenemos a mano y, digamos, nos vamos acostumbrando a usarlo, ¿sí? Es nuestra ayuda, memoria, guía, nos guía en realidad. ¿Dónde lo puse? Se perdió. Ah, capaz que lo puse acá. Acá está. A ver cuánto va a tomar esto. Bueno, vuelvo con ustedes. Entonces, bueno, sepan que el Vademecum es la ayuda de ustedes, la ayuda de memoria. Pueden ir poniéndole los nombres a cada uno de estas fórmulas. Esta es la media poblacional, la X raya. Ahora proyecto. Vayan poniéndole si quieren, esta es media poblacional mu, para los datos sin agrupar, esta es mu para los datos agrupados, porque acá aparece, fíjense, la phi, la frecuencia absoluta, y x sub i, que es el punto medio de clase. Si le quieren poner referencias, les ponen para saber qué cosa tengo que tomar acá. Acá cuando estoy trabajando con x raya para los datos sin agrupar, XI significa todos los valores del conjunto de datos de tamaño n, entonces I va a variar de 1 hasta n, dice bien acá la fórmula, sume todos los X sub I, siendo que I varía de 1 hasta n, tamaño de la muestra. Después tenemos, por ejemplo, acá la X raya, pero para los datos agrupados, donde les dije está, rápidamente van a identificar que es la fórmula para los datos agrupados porque, por ejemplo, no está n, sino que está k,
acá en el símbolo de la sumatoria. Entonces, ¿qué me dice? Sume K productos de F sub I, o sea, de la phi por X sub I, que serían los puntos medios. Eso lo vamos a hacer ahora, en una tabla de frecuencias, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llamaba esa fórmula? Me perdí notando la... Esta es la media aritmética muestral, X raya, para los datos agrupados. X raya es la media aritmética muestral, o media muestral también se le puede decir. Media muestral. Dicho de forma más normal o entendible, es el promedio de los datos de una muestra. La mu es el promedio de los datos que componen a la población. Está acá arriba. Y bueno, y después ya vienen unas fórmulas que todavía ustedes no conocieron, que es este grupo acá, es para calcular la mediana, ¿sí? Aquel dato que divide la serie de datos, o aquel valor que divide la serie de datos en dos partes iguales, o sea, se posiciona en el centro de la serie de datos y dice, vale tanto el centro. Siempre en términos de la variable bajo estudio, ¿sí? Después está el modo. El modo se puede determinar y la mediana también para los datos sin agrupar y agrupados. El modo es aquel valor que más se repite, o sea, muchas veces en una serie de datos hay datos que se repiten. Entonces, ese sería el modo. Y cuando los datos están agrupados, el modo lo vamos a encontrar en el pico, ¿sí? De una distribución de frecuencia o en un gráfico, en un histograma. Ahí va a estar el modo. Es aquella clase que más se repite, pero hay que encontrarle un valor numérico también al modo, ¿sí? Voy a ver un poquito qué está pasando allá arriba, en el chat. A ver. Sí, me imagino que debemos poner los presentes, ¿no? ¿Eh? Ah, perfecto. Estamos anotando los nombres. Dale, vayan anotando nomás. Bueno, y después vienen las medidas de posición relativas, el cuartil 1 para los datos sin agrupar, el cuartil 2, el cuartil 3, después los deciles, los diferentes deciles, ¿sí? Que van de 1 hasta 9, los percentiles que va de 1 hasta 99, y después vienen las medidas de dispersión, tanto para la población como para los datos de una población, como los datos de una muestra, tanto agrupados como sin agrupar. Cuando yo digo agrupados, usted imagínense una tabla de frecuencia, ¿sí? Los datos ya no están libres, individuales, sino que perdieron su individualidad y están ordenados en una tabla de frecuencia. Su representante es el punto medio de clase. Lo voy a repetir muchas veces, cosa que a ustedes se les grabe de memoria en la cabeza, ¿sí? Que la información cuando está ordenada en una tabla de frecuencia agrupada, ya cuando yo hago los cálculos de estas medidas descriptivas, ya no son exactas, ¿sí? La media ya no va a ser el verdadero valor, sino que va a ser un valor aproximado. Eso lo vamos a ver ahora en la forma. Este sigma, este símbolo acá griego, es la letra sigma, y hace alusión al desvío estándar o raíz de variancia sería, cuando es sigma cuadrado es variancia, y cuando es sigma nomás es desvío estándar poblacional. Lo estimamos a través de un estimador que se llama S. Yo ahora voy a desplegar un vocabulario un poco más estadístico, ustedes no se asusten, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Cosa de que ustedes ya se vayan aclimatando al nuevo vocabulario. Parecen bastante abstractos o no se reconoce porque no es común, es un vocabulario nuevo. Pero no le tengan miedo, no es nada de otro mundo. La pregunta es, ¿vamos a ir aprendiendo el significado de estos símbolos? ¿Hay un PDF o buscamos por nuestra cuenta No. que tenga todos los símbolos? El PDF es el apunte de clase. El apunte de clase está Digo, todo. para saber el nombre de los símbolos. Eso está en el apunte de clase y yo se los voy a repetir sobradas veces. Así que no te preocupes, Alejandro. Voy a decir sigma y ustedes tienen que practicar hacer ese garabato, que es como un globito, así, redondito, y sigue para
hace, digamos, un Está. palito, ¿sí? Mu es como una U, pero tiene, digamos, un palito más largo al inicio en la U. Son letras griegas. Lo pueden ver, por ejemplo, te muestro acá en el Excel, perdón, en el Word, cuando vas acá a insertar, vas a insertar, y acá en símbolo, no sé si estás pudiendo ver, Sí, sí. en símbolos le das más símbolos, y ahí te aparecen, yo ya los utilizo bastante, entonces acá por ejemplo está el símbolo, a ver un segundo que le voy a activar, no sé si activé el anotador, el ratón, ahí está. Acá está sigma, ¿ves? Y acá abajo dice Greek small letter sigma, dice que es sigma en griego. Acá por ejemplo está la letra mu, y acá le dice el nombre Unicode, es el código, la letra mu en pequeño. ¿Eso ya Acá, está predeterminado en Excel? ¿eh? ¿Eso ya tiene Excel? Esto tiene Word, sí, 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 la simbología Word, perdón. en Word, sí. Excel también se lo puedes pedir. Acá, por ejemplo, está Ah, alfa, ¿sí? A ver, vamos a buscar los griegos, símbolos griegos. Parece que no está así nomás. A ver, pero te aparecen acá, griegos, símbolos griegos y coptos. Estos son en mayúscula y estos son en minúscula. Acá están todos, está la letra pi, rho, sigma, tau, omega, chi, un montón, epsilon, lambda, alfa, beta, gamma, epsilon, todo eso son letras, es como nuestro alfabeto, pero en griego, ¿eh? Así que tengan esto en cuenta, de que cuando yo voy a calcular el parámetro es un estadístico, ¿sí? Es una medida que describe a la población. Como yo por lo general no voy a tener todos los valores de un censo, no voy a hacer un censo, por lo general siempre hago un muestreo, voy a calcular una medida que se llama estimador, que estima el verdadero valor del parámetro que yo no conozco. Entonces, por eso nosotros después vamos a desarrollar algo de teoría de muestreo para aprender a sacar la mejor muestra posible y que esa muestra que yo extraiga sea lo más representativa de la población. Y bueno, y hay diferentes medidas estadísticas, medidas descriptivas que yo calculo. Si tengo todos los valores de la población, porque la población es finita, es chiquita, calculo, utilizo las fórmulas de mu y de sigma, cuadrado de sigma. Pero por lo general siempre voy a usar S, voy a usar X raya, que es el promedio de los datos, etc. ¿Sí? Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Ahora mismo hacemos un ejercicio. Voy a dejar de compartir. Bueno, este para que vean, no es tan largo tampoco, el Vademecum, pero están todas las fórmulas. Ustedes si quieren incorporarle los títulos a las fórmulas, háganlo sin ningún problema. Nosotros solemos hacer Vademecum mudos, ¿sí? Pero bueno, esta época es una época rara. En 7 minutos se corta. Se me terminó la bonanza de los Zooms de más de 40 minutos. Entonces, bueno, ahora vamos a ir otra vez a la presentación. Lo que les recomiendo, a partir de ahora, tienen que tener la calculadora a mano y escribir, las veces que puedan, escribir las fórmulas que yo les voy a mostrar, ¿sí? Aprovechen el tiempo que están cursando y esfuércense para escribir. Cuantas más veces escriben la fórmula, mejor para ustedes, ¿sí? Porque entonces ya se van, digamos, ya se van acostumbrando a esa forma matemática tan extraña. Entonces, bueno, ¿qué era la media aritmética? El promedio del conjunto de datos, nada más. ¿Y cómo se hacía un promedio? Y bueno, depende si tengo los datos de una población, y los datos están sin agrupar, o tengo los datos de una muestra. Entonces, si solo tengo los datos de una muestra, acá me dice que, con los datos sin agrupar, me dice que X raya es igual
a la sumatoria de todos los datos, ¿sí? Si tengo 10 datos, sumo los 10 datos, divido por n. Y acá dice sumatoria de x sub i, ¿sí? Variando i de 1 hasta n, dividido n. O sea, esto es en forma simbólica. Fíjense, yo lo puedo hacer así, expresar, digamos, de manera exhaustiva. Lo único que hace la fórmula es resumirme lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos terminado en esta última diapositiva? X raya yo tenía 5 datos, un conjunto de 5 datos sin agrupar, y me decía, bueno, X raya dice que sume X sub 1, X sub 2, hasta X sub n, divido por n, y de forma resumida dice el símbolo sumatoria de X sub i, donde i va de 1 hasta n. A ver, voy a volver a poner el cursorcito que se vea, si me deja, para que ustedes puedan seguir lo que yo muestro. Entonces está el símbolo sumatoria ahí, dice sume todos los x sub i, o sea, de 1 hasta n, ¿ven? De 1 hasta n, y divida por n. Entonces, ¿qué es n? El tamaño de la muestra en este caso. ¿Qué es x sub i? Cada una de las observaciones de una muestra. Acá están los símbolos y qué significan, y eso si quieren lo pueden copiar en su Vademecum, porque en Vademecum está esta fórmula resumida, ¿sí? Entonces, en el conjunto de datos sin agrupar, dice, bueno, tengo estos datos, no están agrupados, pero están ordenados de menor a mayor. Entonces yo sumo 48 más 49 más 50 más 51 más 52, y esto debiera dar, creo, a ver, 250, porque hago la división, después divido por 5 y me da 50. Ese es el primer promedio que yo calculo. Ahora mismo, en este mismo instante, también les muestro la fórmula de el cálculo de la media, pero para una población. Entonces acá tengo a mu, ¿sí? Tengo a todos los x sub i que van de 1 hasta n mayúscula. Acuérdense que n mayúscula nos estaba indicando el tamaño de la población. Dividido el tamaño de la población, y ahí voy a tener el valor de la media poblacional. Después esta fórmula, que es mucho más larga, pero no por eso más complicada, que dice que, bueno, si yo tengo K clases, pónganle 5 clases en mi tabla de frecuencia, multiplico la frecuencia de la clase 1 por el punto medio de clase, más la frecuencia de la clase 2 por el punto medio de la clase 2, hasta la frecuencia de la clase, pónganle 5, dividido el punto medio de la clase 5, dividido en la cantidad de datos que se distribuyeron en la tabla. En términos resumidos, la función tiene esta fórmula, ¿sí? O sea, la fórmula esta de x raya tiene esta forma matemática, esta expresión en símbolos, donde dice sumatoria de fi por xi, donde i varía de 1 hasta k ahora, no de 1 hasta n, porque yo tengo 5 clases nomás. O sea, tengo que hacer 5 productos de fi por xi, sumarlos y dividir por n. Entonces, esto es lo que pueden poner en sus Vademecum, que es xi, marca de clase o punto medio del intervalo, o clase. Clase le voy a poner acá. Qué feo que quedó esto. Ahí está. Después, ¿qué es FI? Es la frecuencia absoluta de cada clase, la cantidad de veces que aparece un elemento dentro de esa clase. K es el número de clases o intervalos, y N es el número total de datos que se van a promediar y que fueron tabulados. Fíjense el cálculo que yo tengo que hacer cuando tengo los datos tabulados en una tabla de frecuencia. Entonces yo tengo acá en este caso tengo 5 intervalos, cada intervalo tiene una amplitud de 10, ¿sí? Fíjense, en donde cierra por este lado, cierra del lado derecho,
va de 10 a 19,99, luego empieza la segunda clase de 20 a 29,99, 30 a 39,99. Fíjense que es otra forma de notación de los intervalos. También puede ser usado. Si no, pueden poner a X en el medio y poner X es mayor a 10 y menor o igual a 20. Y acá pongo 20 y acá pongo 30 y simplifico bastante, pero tengo que utilizar los símbolos matemáticos, ¿sí? Los signos, perdón, matemáticos. Acá tengo la columna de frecuencias absolutas, acostúmbrense también a decir, porque yo le voy a pedir en los ejercicios, por ejemplo, haga las columnas de las frecuencias absolutas, frecuencias relativas individuales. Entonces, en el examen no se le va a pedir que hagan toda la lista, todas las columnas de frecuencias, le van a pedir algunas nomás. Entonces, ustedes ahí ya ahorran mucho tiempo. Entonces, la marca de clase o punto medio de clase es el famoso X sub I, ¿sí? Que está a la mitad del recorrido del intervalo, que va a ser el representante de la clase. En este caso, entre 10 y 19,99 está 14,90, o sería 15, dependiendo de cómo yo cierro el intervalo. ¿Sí? En el recorrido, la mitad del recorrido de 10 a 20 está 15. ¿Sí? Esta es una tabla un poco más compleja, pero para que sepan que se puede complejizar cuanto ustedes quieran, todo va a depender de ustedes. Entonces, estos son todos los puntos medios de clase. Entonces, tengo que construir para calcular